Si crees que conoces a tu pareja, piénsalo otra vez. Esta es la historia de un hombre que nunca pensó que su mujer le engañaría hasta que se produjo una conversación casual con su pareja. Ahora está dispuesto a compartir su historia y cómo descubrió la verdad que puso su vida patas arriba. Sigue atento para descubrir cómo superó el shock y qué ocurrió después. Empezaré mi historia recordando una famosa frase. Hay que tener cuidado con lo que se sueña en la vida, porque puede ocurrir que esos sueños se hagan realidad algún día. Mi ahora exmujer me demostró esta verdad con su ejemplo. Y, para ser sincero, yo mismo todavía no he descubierto de qué se trataba. Conocí a Tania cuando todavía estaba en la universidad. Yo, por supuesto, al ser el mayor de mi mujer, ya estaba trabajando duro, pero ella aún estaba terminando sus estudios en el instituto. Le quedaban los exámenes finales, y eso era todo, la edad adulta que se le venía encima. Como muchas chicas de su edad, estaba en las redes sociales y sin duda se topó con el tema de la llamada igualdad de derechos. Está de moda últimamente, pero por suerte yo no noté que a ella le interesara especialmente. Y eso, por supuesto, me alegró. Hablamos con ella muchas veces sobre nuestra introducción a la vida y de todas estas conversaciones y con y sin alcohol. Me di cuenta de que vivir como una familia numerosa con hijos y sin trabajar es probablemente el sueño de mi mujer. Y, en general, ella no tiene grandes aspiraciones profesionales. Sus ambiciones han estado estrictamente en el ámbito del hogar. Era mi carrera, según yo lo entendía, lo que se me proponía. De todos modos, mientras ella se graduaba, yo recibí una oferta. En una ciudad cercana a la nuestra, literalmente a 150 kilómetros, hay una sucursal de la empresa en la que ahora trabajo. La esencia de la oferta es sencilla. La dirección de la empresa ha cambiado. Y vamos a enviar a su jefe directo de aquí a dirigir la sucursal de allí. Andrej, que tiene buenas relaciones conmigo, por supuesto me llama. Tengo que pensármelo, tendré que alquilar un piso allí y hacer el resto, le dije. ¿Qué hay que pensar? Aquí eres un empleado corriente, ya ves que la competencia entre los empleados de una gran sucursal es muchas veces mayor, y allí serás jefe adjunto. El sueldo es más alto, tienes más autoridad, y eres joven, no tienes nada que temer y por qué no arriesgarte. Y al cabo de un par de días me convenció, y quién iba a decir que su oferta cambiaría mi vida, no solo en el terreno laboral. No le anuncié que existía la posibilidad real, como se suele decir, de un ascenso, pero para mi mayor sorpresa, no vi el deleite en su mirada. Usted quería tener hijos y ocuparse de la casa y no trabajar o trabajar por placer, pero aquí tiene una oportunidad real. Tengo todas las perspectivas ahí, y tú también obtendrás nada más que beneficios de este empeño. Mi mujer, sin fijarse en toda esta charla, seguía haciendo su vida de forma extraña y pensativa. Habíamos acordado que yo me iría a buscar un piso allí y ella me seguiría cuando hubiera aprobado todos los exámenes. Huelga decir que a los jefes de departamento o de sucursal no se les despide sin motivo. Cuando Andrej y yo llegamos allí, nos dimos cuenta de que el frente de trabajo ni siquiera se limitaba al horizonte. Todo el lugar estaba hecho un desastre y antes de empezar a trabajar aquí hay que ponerlo todo en orden y reconstruirlo. En resumen, había mucho que hacer, y la ciudad desconocida estaba encima. Por supuesto, mantuve el contacto con mi mujer, pero a pesar de ello, 3 semanas después de la mudanza recibí esta sorpresa. Creo que deberíamos romper, me dijo de sopetón, y pensé que podría tratarse de una broma. ¿Qué pasó? Las cosas surgieron un poco y así sucesivamente. En resumen, no oí una justificación clara de su decisión. Lo achaqué a la distancia y me dirigí a la dirección. Me dieron un día para solucionar los problemas y me fui a mi ciudad a ver a mi mujer. Cuando llegué sin invitación ni llamada telefónica, le pedí que me enseñara sus cuentas en las redes sociales desde la puerta. Había una red social en particular que me interesaba. Era allí donde mi mujer parecía más atractiva en fotos que en ningún otro sitio y si alguien la había ligado por internet, habría venido de allí. Hojeé todos sus diálogos, pero estaba limpia.
Eso me tranquilizó un poco, pero resultó que no sirvió para nada. Lo probé en casa durante 24 horas y ella y yo volvimos a la normalidad. En ese momento pensé que simplemente se aburría aquí, no quería estar sola y algo por el estilo, pero tal vez celosa de los amantes inexistentes allí, pero resultó ser mucho más divertido. Me voy otra vez al pueblo de Annie una semana y media después vuelvo a oír lo mismo que hace 10 días. ¿Qué demonios está pasando ahí?, le pregunto a mi mujer. Ya sé que son los exámenes y todo eso, pero Tanya, no tienes 16 años, ya es hora de que tengas un poco de autocontrol. Es como si hubieran sustituido a mi mujer. Tuve una charla con mi director anoche. No dejes tu trabajo por eso, dijo Andrei enseguida. ¿Hay cuánto? 25, no es mucho, pero podría haber 1000 razones, si no 2. Y créeme, si dejas tu trabajo aquí y te escapas a vivir con ella allí, su comportamiento así solo terminará por un tiempo. Entonces ella encontrará una excusa y volverá a suceder. Excepto que te quedarás sin trabajo allí, esa es la diferencia. Andrei básicamente expresó mis pensamientos y no renuncié en ese momento. Han pasado 2 semanas, mi mujer y yo nos comunicamos y es mi cumpleaños. Por supuesto, vuelvo a mi ciudad natal, escribo a mi mujer y ella me pide disculpas y me dice que me espera y que todo irá bien. Ya sin mucho entusiasmo, le prometo ir a verla y hacer de ella la invitada principal. Pero unas horas más tarde, cuando ya estaba en camino, recibo un mensaje de texto en mi teléfono diciéndome que ha cambiado de opinión. Supuestamente no está de humor para ir a ningún sitio y, en general, pide que le den algún tipo de descanso. Por supuesto, me sentí insultado. Al menos este día, bien podría apaciguar su naturaleza acomplejada, por decirlo suavemente. Pero como en general y en todos los demás días hoy solo se escuchaba a sí misma. Pasó mi cumpleaños, volví al pueblo de Anne y entonces recibí aquella fatídica llamada de su número. Descolgué el teléfono y oí una voz masculina desconocida. El tipo me explicó desde la puerta que acababa de enterarse de que Tanya estaba casada. Resultó que llevaban viéndose unos meses y que ella no había sido ella misma en el último mes. Ella no responde a ninguna de sus preguntas, no habla con él y él decide comprobar su teléfono. De hecho, me encontró en él. Él y yo no habíamos tenido tiempo de arreglar las cosas cuando oí la voz de Tanya y, al cabo de unos segundos, el crujido cesó. En ese momento no supe qué hacer ni a dónde ir. Unas horas más tarde volví a llamarla, cogió el teléfono y casi llorando me preguntó por qué había creído a un desconocido y no a ella. Esa noche no volví a hablar con ella. Esperé hasta el fin de semana y fui a nuestro piso de alquiler sin avisar. Sin embargo, no encontré a nadie en casa. Llamé a mi mujer por teléfono y no contestó, pero al cabo de un rato recibí una llamada del mismo tipo pidiéndome una cita. Me atormentaban sentimientos vagos. Por un lado, yo habría hablado con este tipo cuando nos conocimos sin usar palabras, pero por su historia y la forma en que reaccionó su mujer, supuse que él también era la víctima aquí. Para abreviar, acabamos conociéndole. Y todo lo que me describió me resultó totalmente inaudito. Exactamente el tipo de comportamiento que mi mujer me transmitía, se lo transmitía a él en ese momento. Y así, durante todos esos meses, ella lo mantuvo cerca como amante. Ahora, una vez que me fui y estuve lejos de ella durante mucho tiempo, él empezó a convertirse en un marido para ella. Con el tiempo, ella empezó a revolotear entre él y yo, que es más o menos lo que él y yo no solíamos. Para abreviar, la demanda de divorcio ya está redactada y presentada donde corresponde. Y espero recordar este traspaso en mi vida como un calvario que saldrá excepcionalmente bien. Y sí, como resultó, no tuve suerte con mi mujer, sea ciencia cierta que sí la tuve con mi jefe. Gracias a sus consejos, he conseguido todos los puestos y resulta que al mismo tiempo me he librado de la traición. La traición en un matrimonio puede ocultarse, pero a veces se muestra en pequeños detalles. En mi caso, fue el lugar donde mi mujer solía dejar su coche. No podía creer que un detalle tan pequeño fuera la clave para descubrir su infidelidad.
Pero ese fue solo el principio de una historia que sacudió mi vida hasta la médula. Mira este vídeo para descubrir cómo descubrí la traición de mi mujer y cómo afronté el reto y conseguí mi venganza con fuerza. Esta historia me ocurrió hace bastante tiempo, cuando todos éramos más jóvenes y la hierba era, como suele decirse, más verde. Ahora, después de haber pasado por docenas, si no cientos, de problemas y situaciones en los negocios y en la vida, recuerdo esta historia como una lección muy importante y útil para mí. Una lección sobre cómo no hacer nunca nada. Por suerte, tuve mucha suerte en aquel momento, y os diré lo afortunado que fui. Después de la universidad tuve varios trabajos. Intenté hacer solo lo que se me daba bien, pero por suerte pronto me di cuenta de que donde y cuando hacía dependía más del mercado que de lo que hacía. De todos modos, en aquella época cada vez tenía más trabajo, más responsabilidades, pero mi sueldo no aumentaba. Una tarde, un amigo y yo nos dimos cuenta de que habíamos ahorrado suficiente dinero para intentar abrir algo propio. Así que abrimos un pequeño puesto. Con el tiempo abrimos un segundo. El truco era que mi amigo tenía un proveedor que conocía, que podía dar precios de compra bajos y esperar con el pago. En nuestro pueblecito no había negocios en los que fijarse en aquel momento, pero en general era bastante factible intentar abrir algo por mi cuenta. Para abreviar, con el tiempo había 6 de estas tiendas. Nuestro negocio ya cumplía totalmente con la ley, pero todo tipo de deducciones y reparaciones ya eran bastante dinero. Los ingresos no están mal, pero solo a condición de que hagamos casi todo el trabajo, bueno, excepto los tenderos, con este amigo nuestro. Entonces 2 acontecimientos trascendentales suceden en mi vida. Un año más de este trabajo, ya siento el suelo financiero bajo mis pies y ahí está ella, mi futura esposa. 25 años, pelo largo y un nombre romántico. Marta. Trabajaba como contable en una pequeña empresa local, a la que yo también acudía en mi trabajo. Para abreviar, ella y yo acabamos casándonos y viviendo juntos durante un año. La carga de trabajo en su empleo era desproporcionadamente superior a su salario. Es una historia conocida, porque hace poco me pasó exactamente lo mismo. Al principio le pedí que dejara el trabajo, pero al final no fue a ninguna parte. De repente caí en la cuenta. Una gran parte de mi trabajo y el de mi amiga en todas nuestras laricas es el papeleo, todo tipo de impuestos y proveedores. Mi amigo y yo hemos buscado varias veces un contable que nos lo hiciera, pero no lo hemos encontrado. O el candidato no nos inspiraba confianza, o exigía un sueldo, después del cual no nos quedaría nada, o algo así. Y entonces, literalmente un mes después, mi amigo Serioga en persona me habla, bueno, de mi mujer. ¿Qué está sufriendo en tu trabajo? Y nuestra contable, claro, es que no puede con nuestra simple documentación. De todos modos, largo o corto, después de un tiempo, mi esposa se hizo cargo de la mayor parte del papeleo en nuestro trabajo. Mi amigo y yo nos sentimos inmediatamente aliviados. El pago y el trabajo de mi querida esposa también se han arreglado y todo el mundo parece estar de acuerdo con ello, pero entonces ocurre algo que podría haber acabado de forma bastante triste para mí y mi amigo. Nuestros puestos, 2 de los cuales son más bien pequeñas tiendas, están generando bastantes beneficios. Todo el mundo por aquí, me refiero tanto a inquilinos, caseros, vendedores, proveedores, nos pide cada vez más un contrato. A mi amigo y a mí no nos importa, pero resulta que cualquier contrato no suele ser más que un trozo de papel que al final no garantiza nada a nadie. No nos pagaron una vez, no nos pagaron 2 y después de consultar con abogados se rieron de nosotros. Los abogados nos explicaron que el hecho de que todo en nuestro negocio esté a nuestro nombre es, por supuesto, estupendo desde el punto de vista legal. Sin embargo, cuando celebramos contratos con alguien de fuera, no es justo. Así, resulta que si mi amigo y yo no cumplimos un contrato, somos responsables de todos nuestros bienes. Si el contrato lo incumple alguien con quien lo celebramos, suele ocurrir que la persona en cuestión solo tiene un taburete junto a la ventana, y si nosotros incumplimos el contrato, podemos exigir cualquier cosa a la otra parte, mientras que la persona en cuestión no recibirá ni un céntimo.
Lo que digo es que, como todo el mundo, tenemos que trasladar parte del negocio a familiares, a mi madre o a mi mujer. Mi mujer y yo ya hemos hablado de todo y ella está de acuerdo, pero yo he tenido suerte. Me resistí a la idea hasta el último momento, porque no íbamos a engañar a nadie en el negocio. Porque entonces todo este lío con el nuevo registro, pero mi amigo insistió, y si yo hubiera cedido a él entonces, el negocio ahora, tal vez no tenía, y todo gracias a mi esposa y otra persona. En fin, ahora al quid de mi suerte. Durante este año con mi mujer le compramos juntos un coche pequeño, ella tenía unos ahorros y yo añadí encima. En definitiva, ella trabaja, trata con proveedores y todo va bien. De repente, una noche, muy tarde, mi mujer está hablando con alguien por teléfono, luego va a la cocina y oigo algo. Volví y le pregunté con quién estábamos hablando a tan altas horas de la noche. Me lo dijo sin la menor duda ni vergüenza. ¿Qué ha pasado? Nada, no se enteraron de lo que había enviado, ahora todo parece estar bien. De acuerdo, en aquella época los teléfonos no tenían bloqueos ni contraseñas y a la mañana siguiente no tuve ningún problema en descolgar el teléfono para ver qué tipo de proveedores confundidos teníamos, pero no encontré nada especial. Efectivamente, habló con el proveedor. Pasaron unas semanas y se produjo una segunda situación ambigua que me puso más tenso. Volví a casa por la tarde después del trabajo y al pasar por el supermercado local vi el coche de mi mujer en el aparcamiento. Genial, ahora lo comprará todo ella y no tendré que pasarme por esta tienda y dar vueltas buscando los artículos de su lista, pensé en ese momento. Llego a casa y veo que alguien se ha bebido todo mi zumo de naranja. Llamo a mi mujer para pedirle que compre un poco, pero no coge el teléfono. Pasa media hora y oigo abrirse la puerta. Marta entra y lo único que lleva en la mano es el bolso y las llaves del coche. ¿Dónde estaba? Le pregunto a mi mujer y lo único que oigo es que supuestamente estaba de viaje por trabajo. Acabamos teniendo que vestirnos de nuevo y conducir hasta la misma tienda. Le pregunté por el camino, así que estuviste en esa tienda hace media hora, no te equivocaste, ya no puedes distinguir el coche de mi mujer, pronto debido a mi trabajo y a mi aspecto, lo olvidarás. Sus intentos de hacerme entrar en razón, aunque sin éxito por su parte en ese momento, pero nuestra conversación tampoco fue a más. Le pregunté si el coche era tuyo y me dijo que no y eso fue todo. En fin, llegamos a casa y me acordé de todo el lío. Pasó otra semana más o menos y volví a casa por la tarde. Fuera llovía a cántaros, metí el coche en el primer sitio vacío, me cubrí la cabeza con la chaqueta, metí los pies en los charcos y corrí hacia la entrada. Cuando llegué a casa, mi mujer aún no había llegado. Me vestí, fui a la cocina, puse mi futura cena en el microondas. Y mientras esperaba a que se calentara, empecé a mirar por la ventana de la cocina. Pero en ese momento no miré la lluvia durante mucho tiempo. Bajé la mirada hacia mi coche aparcado abajo y vi el coche de mi mujer bastante cerca también. Casi empecé a creer en poltergeists y otros mundos en ese momento. Pero era su coche. También era el mismo coche que estaba fuera del supermercado aquella vez. Marqué el teléfono de mi esposa y no volvió a contestar. Igual que aquella vez en el supermercado. Bien, entonces ella está por aquí en algún lado, pero aquí está cómo averiguarlo. No coge las llamadas de mi número. Que podría haber ido a algún lugar de la zona. O tal vez incluso cerca de estas casas. Está lloviendo afuera, por eso estacionó su auto aquí, más cerca. Por supuesto, en esta situación, esa llamada nocturna con el vendedor también me vino a la mente. Y entonces fue como si me hubieran golpeado sin un regalo. Llamo a un amigo. Gris. ¿Dónde vive ese proveedor? Ya sabes, el primero. Serioga da una dirección en el campo y dice que tiene su propia casa. ¿Cómo puede tener su propia casa? Recuerdo que nos conocimos por aquí, no lejos de mi casa. Y entonces Serioga se acordó. Este vendedor vivía realmente en un pequeño piso en la casa de enfrente. Ahora no vivía allí, por supuesto, pero a veces lo alquilaba.
A lo mejor no lo hace, le dije a mi amigo y empecé a vestirme de nuevo. Salí de la entrada y me acerqué al coche. Lo comprobé. Sin duda era el coche de mi mujer. Corrí hasta la casa y el camino de entrada cuya dirección me había dictado mi amigo. Me paré cerca de la puerta principal del camino de entrada y llamé a mi mujer. «Tienes mi sonda en el maletero, la necesito urgentemente». «¿Dónde estás ahora?», le pregunté. «Estoy en la tienda y llegaré pronto a casa». «Date prisa». En pocos minutos sale de este mismo camino de entrada. Y la expresión de su cara en esos segundos fue indescriptible. La aparté y me acerqué al vendedor. Abrió la puerta sin preguntar siquiera quién era. Supongo que pensó que había vuelto y que se le había olvidado algo. No hablé mucho con el vendedor, pero sí de hombre a hombre. Eso fue todo. Y ahora estoy endeudado por culpa del coche de otro y tengo que restaurar el mío. Resulta que Dima y yo fuimos traicionados, así que ahora ni siquiera veré la mitad del coche durante nuestro divorcio. Y ellos se quedarán con Dimka y el coche y sin problemas. Eso no puede ser. Si es así conmigo, creo que también tengo que desatarme las manos moralmente. Bueno, no veo por qué no. De todos modos, por raro que parezca, no me llames. Si quieres algo, puedo ir y escuchar, pero eso es lo máximo.